Este es el primer ejercicio correspondiente a la clase número 3, equilibrio en el espacio. Acá prácticamente vamos a hacer lo mismo, pero ahora debemos saber que tenemos tres ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y ahora sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, porque estoy en tres dimensiones. Es igual que en el plano. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: determine la magnitud de la fuerza F1, F2 y F3 de manera tal que la partícula se mantenga en equilibrio, es decir, que esto se cumpla. Entonces bien, vamos a expresar cada uno de esto en forma vectorial cartesiana. Lo que hago es dejarlo expresado en función de mi incógnita. Yo tengo tres incógnitas, pero también tengo tres ecuaciones de equilibrio, por lo tanto puedo resolver. Entonces digo, F1 está en un plano ZY. Entonces, si asumo que el ángulo está acá, está adyacente a Y, por lo tanto será coseno. Bien, entonces va a ser F1 por el coseno. ¿Quién es el coseno? 4/5. Positivo, sí, porque queda apuntando para allá. Bien, ahora en Z va a quedar apuntando hacia arriba, es positivo, sería F1 por el seno, que serían 3/5. Esto es en J, esto es en K. Perfecto, ahora vamos con F2. F2 va a ser F2 negativo en Y. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X y va hacia los negativos. Entonces pongo menos F2 en Y. Y F3 está en un plano que no está en ninguno de los tres, sino que está inclinado con respecto al de abajo. Entonces F3 va a ser igual. Primero lo voy a descomponer en Z. Va a ser, si yo supongo que el ángulo va aquí, entonces está adyacente a la línea prima de acá. Quiere decir que para Z va a ser el seno. Okay, vamos aquí a descomponerlo así primero. F3X, F3Y y F3Z. Para los X y Y ya sé que primero lo tengo que pasar al prima. Y para el Z ya dije que era seno. Entonces va a ser F3 por el seno, que es 4/5 en este caso. Positivo porque queda apuntando hacia arriba. Bien, ahora la línea prima va a quedar así y va a ser F3 por el coseno. Entonces va a ser F3 por 3/5 y F3 por 3/5 para esta también. Ahora, estas dos yo las tengo que adicionalmente multiplicar por otro valor. ¿Por qué? Porque yo debo pasarlas a mi eje X y a mi eje Y. Fíjense que en el eje Y va a quedar hacia los Y negativos y en el eje X hacia los positivos. Entonces, la Y ya sé que va a ser negativa. Muy bien, ahora, acá me dan una relación de triángulo. Yo debo asumir uno de los ángulos, o sea, de la posición. Yo puedo decir que el ángulo está aquí, quiere decir que es adyacente a X. Por lo tanto, con X va a ser el coseno. El coseno visto desde aquí, que sería 3/5. Entonces, acá va a ser 3/5. Y para el otro va a ser el seno, es decir, que va a ser 4/5. Pero yo también pude haber escogido este lado de aquí. Si yo lo hubiera hecho, quiere decir que estoy escogiendo este ángulo de acá, que es el mismo, y es con respecto a Y, y se invertirían. Pero si se dan cuenta, si yo digo coseno aquí, coseno sería 4/5 y me daría exactamente lo mismo. Entonces, no importa cuál de los dos ustedes escogen, le va a dar igual. Resuelvo esto y tengo esto de aquí. Es decir, que puedo expresar F3 como 9/25 F3Y menos 12/25 F3J más 4/5 F3K. Perfecto. Ahora también tengo estas otras dos fuerzas, la de 600 Newton, vamos a llamarla F4, entonces será 600 en Y. Y la F5 será, como va hacia abajo es negativa, menos 900K, porque está en Z. Ok, una vez que ya tengo todo esto, ahora vamos a aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Y decimos,
sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces me va a quedar todo lo que tengo en X. ¿Qué tengo en X? A ver, primero aparece aquí, no tengo nada en X. Acá tengo menos 2FI. Menos 2F. 2. Uy, perdón. Ok, entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X igual 0, incluyo todo lo que tengo en X. En esta no tengo Y, acá tengo menos 2F2, menos F2, perdón. Acá tengo en X más 9 sobre 25 F3 y acá tengo 600. Eso debe ser igual a 0, tengo dos incógnitas. Luego digo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, incluye todo lo que está en Y. Acá tengo 4/5 de F1, 4/5 de F1. En la siguiente no tengo nada. Acá tengo menos 12 sobre 25 F3 y acá no tengo más nada. Esto es igual a 0. Acá tengo dos incógnitas que son distintas, por lo tanto necesito una tercera ecuación que va a ser sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Ok, acá tengo 3/5 de F1. Acá no tengo nada. Acá tengo 4/5 de F3. Y acá tengo menos 900. Eso es igual a 0. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Resuelvo el sistema y me da esto que está acá. F1, F2 y F3, las magnitudes de cada uno, tal que se cumplen estas condiciones, que son las del equilibrio.